la bienvenida a la profesora Claudia Casas, quien nos va a presentar una conferencia sobre la enseñanza-aprendizaje en las culturas indígenas desde la teoría de la descolonialidad. Ella es magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Nariño, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Pertenece al grupo de investigación Enlaces Pedagógicos de VD, experta en la elaboración de proyectos para la internacionalización del currículo en Hub Academic Columbus, y ha participado como ponente en el 8º Congreso Iberoamericano de Pedagogía de la Universidad Nacional en Buenos Aires, Argentina, en la que se logró una publicación en el libro Códigos Lingüísticos y Discurso Pedagógico en la Escuela. Bienvenida, profesora Claudia. Cordial saludo, mi nombre es Claudia Alexandra Casas, soy docente del programa de educación infantil de VD Calle 80. En esta ocasión quiero compartirles una experiencia que tuvimos con la Universidad Veracruzana en cuanto a la internacionalización del currículo, y el tema central fue la enseñanza y aprendizaje en las culturas indígenas desde la decolonialidad. El proyecto como objetivo central tenía cómo las estudiantes podían interactuar con universidades extranjeras de manera virtual. Esto lo hicimos con el programa de pedagogía de la Universidad Veracruzana y exactamente con el espacio académico de globalidad e interculturalidad. Desde el programa de educación infantil lo hicimos desde el espacio de práctica de inclusión y diversidad. El objetivo del proyecto de educación intercultural consistió en hacer evidente en los estudiantes del curso la existencia de los conocimientos propios que poseen las culturas indígenas de cada país. Las estrategias que nosotros implementamos fueron estrategias metodológicas y pedagógicas que permitieran el reconocimiento de otras lógicas de pensamiento, de saberes y enseñanzas propias de estos pueblos. Esto se hizo con el objetivo que cuando los estudiantes se vean enfrentados en el aula con niños de otras culturas, no los occidentalicen, sino simplemente a partir de los conocimientos propios puedan implementar estrategias y modelos pedagógicos. Otro de los objetivos del curso es analizar el contexto sociocultural y político a nivel nacional e internacional para comprender la diversidad y la materialización del concepto de inclusión y diversidad a través de la práctica educativa. Es decir, nosotros hicimos una comparación en cuanto a las políticas de inclusión tanto de Colombia y de México para saber de qué manera nos estaban apoyando estas políticas para materializar realmente en el aula de clase a partir de la práctica pedagógica el concepto de inclusión y de interculturalidad. Este objetivo se trabajó a través de una práctica de cooperación internacional. En cuanto a los objetivos pedagógicos, el primero pues era un trabajo cooperativo con una institución extranjera, con instituciones internacionales, y el segundo era desarrollar competencias interculturales que permitan el reconocimiento de otras lógicas de pensamiento, de saberes y enseñanzas propias de estos pueblos, generando un diálogo permanente con los actores a fin de arraigar la cultura ancestral. La problemática que nosotros evidenciamos es que cuando los niños indígenas ingresan a las aulas de los colegios en Bogotá, ellos pierden su cultura, pierden sus costumbres, pierden sus tradiciones, inclusive hasta su propia lengua, es decir, los occidentalizan. El docente no tiene en cuenta que ellos tienen otras formas de conocer, otras formas de aprender, otras formas de existir. Y esto es importante que
se tenga en cuenta en el aula para poder partir de esos conocimientos propios. Con ellos debemos implementar un modelo propio para que ellos no pierdan esa identidad cultural. La población con la cual se hizo la intervención fue la Universidad Veracruzana, desde el programa de globalización e interculturalidad, y en Uniminuto del programa de educación infantil desde la práctica de diversidad e inclusión. En la Universidad Veracruzana participaron 25 estudiantes y en Uniminuto participaron 40 estudiantes. La estrategia pedagógica que nosotros implementamos fue el aprendizaje colaborativo, donde los docentes proponen un tema o una problemática y los estudiantes abordan este tema en equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo estaban conformados por estudiantes tanto de la Universidad Veracruzana como de la Universidad Uniminuto. La idea era que ellos pudieran interactuar, que tuvieran un diálogo sobre sus propios conocimientos y aprendizajes en cuanto al tema. Las herramientas, Uniminuto nos proporcionó un aula académica donde nosotros, tanto docentes como estudiantes, podíamos interactuar, podíamos alimentar, y pues los docentes de la Veracruzana y nosotros acá podíamos evaluar los trabajos que los estudiantes subían al aula. La metodología que se implementó en este curso, primero que todo hicimos una revisión documental sobre las pedagogías decoloniales con el objetivo de que los estudiantes las conocieran y se apropiaran de estos conceptos, adquirieran herramientas pedagógicas y metodológicas para trabajar con población indígena. Aquí pues era para nosotros muy importante que ellos asimilaran el concepto de interculturalidad, sobre todo lo que es la interculturalidad crítica, porque pues como sabemos hay dos clases de interculturalidad, una funcional y otra crítica. La funcional siempre ha estado al servicio del Estado. En un principio, desde la colonialidad, esta interculturalidad se dio como una herramienta de dominación desde la corona española. Luego, cuando se estaban conformando los Estados-nación, esta interculturalidad entonces funcionó como una herramienta para que estos pueblos o esta población que se estaba invisibilizando hiciera parte de una monoeducación totalmente eurocéntrica, invisibilizando sus conocimientos. Y por último, hay una interculturalidad funcional, que es la que se está utilizando actualmente desde el Estado, que es todos estos pueblos que fueron invisibilizados a lo largo de la historia, ellos hagan parte de un modelo neoliberal, ¿sí? Entonces, esta interculturalidad realmente no aporta al objetivo que nosotros estamos buscando desde educación. Entonces, para el curso, el objetivo del curso era muy importante que ellos abordaran el conocimiento de la interculturalidad crítica. Esta interculturalidad realmente es un proyecto que se hace desde abajo, desde la gente, para la gente, y busca que haya una transformación tanto institucional como en las relaciones sociales. Luego revisamos las políticas públicas, políticas de inclusión de México y de Colombia, con el fin de hacer una comparación y hacer un análisis de la cobertura que tiene cada país con respecto a la educación intercultural. Esto fue bastante interesante, un diálogo muy crítico entre los estudiantes, ya que ellos percibieron, los estudiantes de acá de Uniminuto percibieron que en México hay mucho más apoyo, hay mucho más desarrollo en cuanto a la educación intercultural. Nosotros en México encontramos universidades interculturales, colegios interculturales, donde respetan los conocimientos, respetan las lenguas, son colegios bilingües, pero bilingües los entendemos cuando ellos respetan la lengua propia, y para los indígenas pues va a ser el español su segunda lengua. Acá en Colombia, por el contrario, pues nosotros siempre buscamos es que la segunda lengua sea el inglés, sin respetar el origen de cada cultura. Luego pasamos para que los estudiantes realizaran una propuesta pedagógica. Se les dio la oportunidad
para que ellos indagaran sobre las distintas culturas que tiene cada país. México y Colombia son un país muy rico en cuanto a culturas indígenas. Nosotros tenemos más de 60 lenguas indígenas actualmente. Entonces se les dio la oportunidad que ellos escogieran una cultura para trabajar. Hubo unos grupos que escogieron culturas mexicanas, otros grupos que escogieron culturas colombianas, y de allí ellos tenían que mirar cuáles son los conocimientos, cuál es la cosmología, cuál es la cosmogonía de este pueblo, cuáles son los modelos de educación que ellos implementan al interior de su cultura, para que con esto ellos construyeran una actividad que se pudiera implementar en el aula con niños de población indígena. Los resultados fueron bastante interesantes. Hubo estudiantes que propusieron algunas actividades para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, pero esto lo hicieron a partir de dinámicas que se dan pues diariamente dentro de esta cultura, como es el desgranar maíz. Entonces, dentro de la actividad ellos decían, bueno, vamos a que los niños empiecen a desgranar el maíz, empiecen a seleccionar los granos, empiecen a contar, a realizar conjuntos. El material para los niños no va a ser ajeno, porque es algo con lo que ellos están interactuando diariamente. Las actividades fueron muy interesantes. Y pues pienso que pues este fue como el resultado donde ellos realmente materializan todo el conocimiento y todas las lecturas que habíamos realizado durante el curso. Y por último, ellos construyeron un ensayo contestando la siguiente pregunta: ¿cómo las culturas indígenas implementan modelos pedagógicos propios en la escuela como símbolo de resistencia a la occidentalización de la educación de los niños? Los resultados también fueron bastante interesantes. Estos ensayos se discutieron en mesas de trabajo, y pues lo que ellos nos dicen en estos ensayos es que realmente se necesita que haya más preparación en cuanto al tema, que se desarrollen competencias y habilidades para trabajar con estas culturas, y que realmente se entienda la interculturalidad como una herramienta para incluir a los pueblos indígenas sin occidentalizar su conocimiento. La evaluación de la experiencia, pues al principio tuvimos un poco de dificultad con el trabajo en equipo. Los estudiantes de la Universidad Veracruzana son muchachos jóvenes, recién egresados del bachillerato, mientras que las estudiantes que nosotros tenemos en pedagogía infantil, pues ya son personas que están laborando, son personas que se están profesionalizando. Entonces en un principio hubo como un poco de dificultad para que ellos pudieran lograr ese trabajo en equipo, pero finalmente por medio del diálogo logramos que pudieran compaginar, y los resultados fueron bastante interesantes. Las propuestas evidenciaron la apropiación del tema. Estas actividades permitieron visibilizar algunos conocimientos propios de las culturas. Ellos mismos se permitieron conocer la cosmología y la cosmogonía de muchas culturas de las cuales ellos están rodeados en su contexto y desconocían. Muestran interés en seguir investigando sobre el tema para cuando se vean enfrentados a esta clase de realidad, logren incluir al niño indígena al aula sin occidentalizar sus conocimientos. Se logra evidenciar el interés por respetar los modelos y conocimientos propios que trabajan las maestras indígenas en el aula de clase. Nosotros logramos socializar la experiencia de una maestra indígena que es egresada del programa de educación infantil de acá de Uniminuto, y pues para ellos fue bastante interesante todo el trabajo que las maestras indígenas hacen en las casas de pensamiento aquí en Bogotá. Mostrar el modelo propio que ellos adoptan para que los niños pues vayan aprendiendo, vayan desarrollando sus dimensiones, pero sin perder las costumbres, sin perder sus tradiciones y sin perder la identidad por su propia cultura.
pues esto era lo que yo les quería contar. Fue una experiencia bastante interesante y me parece que pues nosotros como maestros debemos incentivar a los estudiantes a investigar en temas nuevos que pueden implementar en el aula, que pueden implementar en la práctica, y pues también proporcionar los canales de comunicación para que ellos puedan interactuar con otras comunidades. Muchas gracias. Claudia, muy buenos días. Señor. Es un placer tenerla en este cuarto encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras y más aún como conferencista magistral, una profesora de Un Minuto. Bienvenida. Gracias, Marisol. Buenos días. Bueno, quería preguntarle cuál es el interés por este tema de la descolonialidad. Además, quiero también comentarle que en este tema, trabaja la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a quien le envío un saludo muy especial porque se conecta desde Londres. ¿Cuál es el interés por este tema, Claudia? Bueno, pues para mí es importante que los estudiantes de pedagogía infantil desarrollen habilidades y desarrollen competencias para trabajar con esta clase de población. Pues nosotros sabemos y hemos tenido la experiencia que ellas en el aula de clase a veces se ven enfrentados a la población indígena y no saben cómo tratarlos, o sea, no saben cómo guiar su proceso escolar, sin occidentalizar sus conocimientos. Entonces, pienso que se deben respetar. Ellos tienen otras formas de conocer, otras formas de comprender, y para ello, pues las docentes deben de desarrollar estas habilidades y conocer de estas pedagogías descoloniales para poder llevar un proceso adecuado. ¿Qué fue lo más gratificante de trabajar con otra cultura como la mexicana? Para nosotros muy enriquecedor porque ellos tienen bastante experiencia. Como les comentaba en la conferencia, México tiene colegios interculturales y universidades interculturales. Entonces, tienen muchísima más experiencia en llevar este proceso. La maestra Jessica Vadillo, ella es especialista en interculturalidad, entonces nos aportó bastante al curso y creo que los estudiantes, ellas tenían clase con Jessica cada 8 días, los sábados en el encuentro presencial hacíamos videoconferencia y pues para ellas les aportó bastante en su formación profesional. Muy bien, tenemos una pregunta aquí a través del chat. El profe José Daza, que es un fiel seguidor del Centro de Excelencia Docente, muchas gracias, profe José. Dice, ¿cuál puede ser, de acuerdo con sus teorías decoloniales, una propuesta universitaria para que en el aula de clase el conocimiento impartido deje de ser hegemónico y colonizador? Yo pienso que nosotros tenemos que intervenir los contenidos, o sea, nosotros como docentes sabemos que el modelo de educación que tenemos es totalmente eurocéntrico. Entonces debemos intervenir los contenidos, hacer un proyecto donde partamos de lo nuestro, ¿sí? El maestro Dussel dice, ¿por qué tenemos que aprender la historia antigua, media y moderna desde Europa y por qué no la aprendemos desde nuestro continente? Entonces, empezar a visibilizar lo que nosotros producimos, empezar a visibilizar nuestros propios conocimientos. Muy bien, Claudia. Bueno, ahora quiero que haga una invitación a todos los profesores que a esta hora se conectan, los que luego van a visualizar este encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras, para que propongan más proyectos de este tipo, proyectos Columbus, que son proyectos interdisciplinarios, interculturales, que afianzan la calidad de la educación en los procesos de enseñanza. Bueno, pues yo los invito, realmente es una experiencia muy bonita, además que le damos la oportunidad a nuestros estudiantes que tengan que puedan interactuar con estudiantes extranjeros, que pues es una movilidad virtual que es totalmente válida. Muchos de ellos no tienen la oportunidad de pronto viajar, de poder interactuar con otras universidades, y este proyecto les permite que ellos puedan interactuar, que pueda haber un diálogo de culturas, que pueda haber un diálogo de conocimientos. Digamos, en nuestro caso, resulta que las estudiantes de pedagogía infantil ya tenían pues ya un proceso más avanzado en cuanto a la didáctica, y esto le aportó a los estudiantes de México, pero ellos también nos aportaron desde el conocimiento de la interculturalidad. Entonces es una oportunidad para que ellos puedan interactuar,
puedan pues tener otra mirada, puedan tener sobre todo pues el conocimiento de otras instituciones. ¿Qué sigue con el proyecto o ya terminó? No, yo estuve en México hace 2 semanas con una ponencia acerca de este tema, sobre pues ya como visibilizando las experiencias que tenemos en las casas de pensamiento, aprovechando pues que muchas de las maestras indígenas que trabajan en estas casas son egresadas del programa de pedagogía infantil de Uniminuto. Entonces estuve hablando con la profe Jessica y ahorita en febrero vamos a realizar la segunda parte del proyecto. Vamos a seguir con el proyecto y pues ya ahorita estamos mirando qué temáticas se van a trabajar el próximo año. Bueno, pues Claudia, súper interesante, muy innovador realmente este proyecto que usted ha desarrollado con la Universidad Veracruzana, los estudiantes, los profesores y el apoyo, por supuesto, de internacionalización, de Columbus, del Centro de Excelencia Docente, de su programa académico. Eso ha sido muy valioso y creemos, pues obviamente, firmemente en lo que se hace cuando se realiza un trabajo realmente colaborativo. Muchas gracias, Claudia, por habernos acompañado, por brindarnos la oportunidad de conocer otras temáticas que se trabajan también en la educación superior. Gracias, Marisol. Feliz día para usted. Muchas gracias. Siga usted conectada y recuerde compartir este enlace con todos sus contactos nacionales e internacionales. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, la tenían ustedes ahí, la conferencia La enseñanza, aprendizaje en las culturas indígenas desde la teoría de la descolonialidad. Un tema muy interesante, un tema en el que todavía hay que explorar más. Ella dice, vamos a presentar más ponencias, vamos a hacer más trabajo, sigue el proyecto, van a viajar, bueno, muchas cosas se desprenden de ahí. Y también queremos que de todas estas prácticas pedagógicas innovadoras, la maestra Viviana, que nos hacía el recuento de lo que tuvimos ayer, 7 de octubre, pues que también sigan los proyectos, que sean también buenas prácticas para que se hagan en otras sedes de Uniminuto y se multipliquen y sigamos construyendo entre todos por la calidad de la educación en Uniminuto. Vamos a continuar.